Ok, bienvenidos a Worldwide Ministry. Que queden, vamos a hablar sobre el bosquejo completo de Apocalipsis. Ok, tiene subtítulos. Soy el Rabbi Joseph Ben Márquez. Este es judaísmo mesiánico Netzarim. Por favor, si usted está en YouTube, suscríbase a nuestro canal y presione la campanita para llegar a tener todos estos videos que le van llegando poco a poco. Y puede, en respuesta en Torah, puede conseguir todas estas prédicas o enseñanzas en Torah en inglés. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es la interpretación falsa de Apocalipsis? Porque la hay. Hay una interpretación muy mala de Apocalipsis. Okay, las personas parece que no leyeron a las cuatro principales, que es Daniel, Isaías, Ezequiel y Jeremías. No leyeron ninguno de ellos y por eso no lo entienden. La más famosa es Left Behind o Dejado Atrás. Es un libro que se hizo bien popular y crea toda una idea de que al final van a quedar un montón de gente y poco a poco se van salvando y que son 7 años. Vamos a ver algo de ello. Él dice que al final de los tiempos, esto es la interpretación falsa, al final de los tiempos vendrá el arrebatamiento y los que quedan serán marcados con la marca de la bestia, que es 666. El 666 es falso. El nombre es 616, es el único nombre que aparece en el original. Y vendrá un anticristo que tomará el control del mundo controlando a 10 regiones. La palabra anticristo no aparece en el texto. No sé dónde lo sacaron, pero no es el anticristo. No aparece en el texto. Anticristo es cualquier persona que está en contra de lo que Cristo predicó. Nadie podrá comprar nada si no tiene la marca. El anticristo es la bestia y también existirá un falso profeta que convencerá aún a los elegidos. Esto es, recuerden, la interpretación falsa de Apocalipsis. Pasarán 7 años, siempre están con la idea de los 7 años, que sacan esto, lo sacan originalmente de Daniel. De Daniel 9, dicen que hay 7 años de pérdida y de ahí lo sacan. De luchas hasta que al fin malvados vendrán a guerrear contra Elohim, como si uno pudiera guerrear contra el creador del universo. Y sus aliados cristianos en el campo de Armagedón, Elohim vencerá y se realizará el juicio final y entonces todos viviremos felices en el cielo. Eso es la idea falsa o lo que la gente cree. Vamos realmente a estudiar desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la Torá, lo que realmente significa el Apocalipsis. Primero, vamos a, ahora sí me enfoco aquí directamente, ¿qué es el libro de Apocalipsis? El Apocalipsis de Yohanan es el último libro de la Biblia, es el último. Fue escrito por Yohanan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. El autor se identifica como Yohanan y está desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, dando testimonio de quién, de Yeshua, que fue su Mesías, Apocalipsis 1.9, y se cree que es del año 100, aproximadamente, lo dice Apocalipsis 1.1.2. Ok. ¿Cuál es la cronología del texto? El texto no está realmente en orden cronológico. El Apocalipsis no tiene cronología evidente. El texto habla de la generación de los primeros mesiánicos alrededor del año 100 hasta la venida del Mesías, que es el capítulo 19, el juicio final, capítulo 20, el milenio, el capítulo 21 y la nueva Jerusalén, capítulo 22, terminando con que nos juntamos con Elohim al final en el capítulo 23. Vayamos a la... ¿De qué trata el libro? Y ahí vamos a entender un poquito el libro. La primera cuestión que tenemos del libro es, muestra las visiones de futuro de quién, de Yohanan. Yohanan tuvo estas visiones en la isla de Patmos. El primer capítulo trata sobre 7 estrellas y 7 menores. Segundo capítulo, de 11 y 3, trata sobre las 7 iglesias en Turquía, el desarrollo de la iglesia, que la iglesia no es la iglesia, la iglesia es el grupo de personas que siguen al pie de la letra los mandamientos de Elohim y que aman al Mesías. El capítulo 4 habla del cielo, los 24 ancianos que están en el cielo junto a Elohim y los 4 ángeles que están siempre con Elohim, que realmente son arcángeles. El capítulo del 5 al 7 muestra 7 sellos al final de los tiempos y
El capítulo 8 al 11 habla de 7 trompetas, 7 truenos y 2 testigos. Fíjense la idea de los 7. Todo es 7, que tiene que ver con terminación o historia. Realmente el 7 significa predestinación, las cosas ya hechas por Dios. ¿Okay? 7 estrellas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos. Y hasta la palabra 2 testigos también tiene significado. Ahora, es interesante porque en el capítulo 10, 11, vuelve a le dice directamente Elohim a quién, a Johanán, vuelve a profetizar muchos pueblos, lenguas y reyes. O sea que a partir del 11 él va a profetizar a quién, a los pueblos. Primero explicó de dónde viene todo esto y después ahora profetiza a los pueblos. Y empieza con el pueblo judío primeramente. El capítulo 12 habla de la mujer que es Israel y las 12 estrellas que son los 12 tribus de Israel. El capítulo 13 habla de 2 bestias, una con 10 cuernos y 7 cabezas, que podemos claramente encontrarlo en Daniel. En Daniel 7, 12 podemos encontrar la referencia a eso exactamente y cómo son. El capítulo 14 habla de 144,000 de los elegidos que van a llevar el mensaje de salvación al final de los tiempos, y 3 ángeles con una hoz. Una hoz es esa idea de que uno para cortar la hierba, y van a cortar y lo malo lo ponen aparte y lo bueno lo meten aparte. Es el momento de la cosecha, momento final. Cuando habla de hoz, habla de momento final. La última parte al final donde viene Yeshua y corta lo bien y el mal, lo malo lo mete aparte y lo bien lo mete, ¿okay? Y se lo lleva para el milenio. El capítulo 15 al 16, otra vez, las 7 copas de la ira, las plagas finales. Estas plagas finales junto con los 7 sellos, junto con las trompetas, especialmente trompetas y las copas de ira, suceden en los últimos 6 meses que van a suceder al final de los tiempos, antes que veamos el milenio. Después habla el 17 y 18 de la gran ramera y la Babilonia. ¿Qué es la gran ramera y la Babilonia? Lo falso. Y eso lamentablemente incluye gran parte de la iglesia que estuvo y que creció, que fue creada por Constantino y que vivió hasta el año 1600 y pico, cuando todos los demás países se dieron cuenta que su iglesia falta y se lo abandonaron debido a la reforma. Ahora, no estamos condenando a nadie, simplemente estamos diciendo, eso fue lo que sucedió. Hubo muchas persecuciones, muchas muertes, y por eso se convirtió en la ramera. ¿Por qué Babilonia? Porque cuando ellos fueron desterrados a Babilonia, Babilonia tenía muchas influencias, muchas cosas que no pertenecían realmente al judaísmo. ¿Ok? Artes mágicas, ideas, la parte de numerología, la parte de misticismo. Y por último viene el capítulo 19, donde por fin vemos al Mesías y comienza el milenio. En el capítulo 20 habla de Armagedón y el juicio final. El capítulo 20 nos explica que la primera resurrección es para entrar en el milenio, eso es lo más importante. Bendito el que está, es parte de la primera resurrección. Pero si usted es parte de la segunda, va a ser juzgado en el juicio final. Y a través, de acuerdo a lo que haya sucedido en su vida con respecto a la Torah, usted será juzgado y saldrá positivo o negativo. Si es negativo, irá al lago de fuego y desaparecerá de la faz del universo. Y si es positivo, irá junto con Elohim y vivirá. El 21 y 22 habla de la nueva Jerusalén, que es una ciudad completamente nueva y que viene a Jerusalén, por eso es Jerusalén, una ciudad donde está el templo, hay un templo. Y por último habla de Elohim y Elohim con los hombres. ¿Okay? Entonces, esto es más o menos la idea completa, del capítulo 1 al capítulo 22, donde entra todo. Y esta es la definición que vamos a tomar a partir de ahorita. ¿Okay? Vamos a la primera. Los capítulos 2 y 3 de las iglesias, ¿qué tiene eso que ver? Explicándonos las iglesias que están sucediendo. ¿Desde cuándo? Desde el año 100 hasta el día de hoy.
Todas ellas vienen agrupadas. La iglesia de Efesios, que fue del 30 al 100, la de Esmirna del 100 al 312, la de Pérgamo del 312 al 590, la de Tiatira del 590 al 1517, la de Sardes de 1517 a 1750, la de Filadelfia de 1750 a 1900 y la Odisea es la última de 1900 para acá. Ok, fíjense, cada una es una iglesia en particular. La primera fue apostólica, la segunda fue una iglesia perseguida hasta el año 300, que fue tomado, Constantino lo convirtió en la iglesia universal, el cristianismo. Pero lamentablemente la iglesia medieval a partir de ese momento fue una iglesia que dominó el mundo y que de una forma negativa, no lo hizo positivo. Después viene una iglesia misionera que tiene que ver mucho con las vertientes que salieron de la iglesia católica, y la iglesia al final de los tiempos se ha apostatado, ha ido en contra de los principios judaicos que tiene la iglesia. En el capítulo de 5 a 7 habla de algo que es realmente importante, porque tiene que ver con al final de los tiempos. ¿Se acuerdan cuando originalmente Yeshua dijo en Lucas que Israel, o sea Jerusalén, iba a ser pisoteado? ¿Por quién? Por los gentiles, hasta el tiempo en que los israelitas volvieran a su tierra? Y eso sucedió en 1948. A partir de 1948 es que comienzan los sellos. Entonces vamos a ver algo de los sellos. Los primeros 4 sellos son muy obvios, se llaman los 4 jinetes del Apocalipsis, lo llaman. ¿Ve? El sello del 1 al 4. El primer sello habla de un caballo blanco, que es la Yeshua, la idea de que él está pronto a venir y va a venir con fuerza. La segunda es el caballo rojo, que quita la paz, matar a unos a otros. Fue realmente una idea de la guerra, y la guerra más fuerte que ha habido, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde murieron casi 100 millones de personas. Fue la guerra más desastrosa que ha habido en la historia. En el sello 3 habla de un caballo negro, que es la balanza. Va a haber hambre, pestilencia, dificultades, problemas, y eso va a afectar toda la idea global. Recuerden, esto es a partir de 1948 en adelante. Esto ha estado sucediendo, ¿cierto? Sí. Lo sabemos. El interesante es el sello 4, el caballo pálido. ¿Por qué? Porque la muerte del Hades mata a una cuarta parte de la tierra por espada, hambre, pestes y por animales. Los pestes de animales tienen que ver con el COVID, que el COVID viene de animales. Fíjense, mató a la cuarta parte. O sea, si tomamos todo, la gente que ha muerto por espada, por toda la guerra que hay 40 guerras hoy por hoy. Hambre está esparcida alrededor del mundo. Se estima que cerca de 2 billones de personas están pasando hambre. Ahí las pestes por animales, si sumamos todo eso, una cuarta parte de la tierra se está muriendo. Okay. Adicionalmente, en el capítulo 8-11 habla de los últimos 6 meses. Después que pasan, ¿qué? Los sellos que se van abriendo todos. El último sello, el sello 7, da inicio a lo que llaman las trompetas. Fíjense, de nuevo 7. ¿Okay? Pero estos son los últimos 6 meses antes de que aparezca Yeshua. Han sucedido hasta ahora 5 sellos. El cuarto fue el COVID. El quinto es que todas las personas que pertenecen a Elohim están comenzando a agruparse, y los ángeles están empezando a cortar, preparar todo para el fin de los tiempos. Las primeras trompetas, estas trompetas fueron dadas a los ángeles, y la primera de ellas es granito, fuego y sangre, y la tercera parte de la tierra quemada. Eso no ha sucedido. Vamos a la segunda, montaña sobre el mar, y una tercera parte del mar en sangre. No ha sucedido. De nuevo, la tercera, gran estrella cae sobre los ríos, muchos mueren. No ha sucedido. Nada de esto ha sucedido hasta ahorita. Próxima. La cuarta, 1/3 del sol, la luna y estrellas se apagan. Es 1/3, no es que se apaguen completamente y no vemos nada. Es 1/3 solamente que se apagan. Se disminuye la claridad. Después de eso, casi automáticamente vienen los 7 truenos y los 2 testigos mientras se dan las trompetas. Los 7 truenos y los 2 testigos. Los 2 testigos es importante. Dice en Apocalipsis 11:3, mis 2 testigos
profetizarán durante ¿cuánto? 1270 días, vestidos de luto, vestidos de negro. Y la idea de antes, como se vestían de luto, no es solamente como nosotros le ponemos todo negro, sino eran que estaban vestidos como de lonas, ¿ok? Ropas muy inferiores. Y aquí vemos a los dos testigos que increíblemente están al lado de dos menoras, o sea que las dos personas son del Antiguo Testamento. ¿Ok? Se cree, esta es la idea básica, que puede ser dos personas. Una de ellas es Moshe y la otra es Elías, que va a venir antes del final de los tiempos, prediciendo la llegada del Mesías. Ok. En el capítulo 12 aparece una mujer, no es la Virgen. No tiene nada que ver. Hay algo importante. La Virgen, le damos gracias por lo que hizo, porque tuvo un hijo maravilloso llamado Yeshua, pero no es más importante que ello. Lamentablemente no es lo que mucha gente cree. Esta mujer que tiene algo interesante, está vestida de sol y luna, y debajo de su pie y su cabeza una corona de estrellas. ¿Por qué está vestida de sol y luna? ¿Alguien puede leer Génesis 37:9, por favor? Vamos a leer entonces Génesis 37:9 y nos vamos a dar cuenta que la misma idea de la luna y del sol tiene que ver. Ajá, dígame. Tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: miren, he tenido otro sueño, y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. ¿Se fijaron? ¿Quién está hablando? Joseph está hablando y está diciendo que hay alguien del sol y la luna que están debajo, y hay 11 tribus, porque él está hablando de él, que es una de las tribus que va a ser parte ahorita de las 12 tribus. Entonces, por eso entendemos claramente que la mujer no es ninguna persona, es simplemente la entidad, un país, y ese país es Israel. ¿Por qué? Toda la Biblia habla sobre el pueblo escogido. Y nosotros somos parte de ese pueblo. Amén. Bueno, sigamos. En Apocalipsis 12, 2 y 3, estando encinta un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Podemos leer Daniel 7:7. Ok, Daniel 7:7. Después de esto miraba en las visiones de la noche y vi una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que habían aparecido antes de ella, y tenían 10 cuernos. Y ahí están los famosos 10 cuernos. Y fíjense, también en Daniel 8, 9, 10 dice, Daniel capítulo 8, versículos 8, 9 y 10. 8 capítulos. 8, versículos 9 y 10. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Ok, si se dan cuenta, entonces Daniel habla de la misma cosa que Apocalipsis está hablando. No tenemos que matarnos para tratar de entender. Con los 4 profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías y Jeremías, podemos entender todo el tema. Sigamos. En Apocalipsis 12:5 dice, y ella dio a luz un hijo destinado a regir todas las naciones. Isaías 66:7. Dice, antes de estar de parto dio a luz, antes de que le vinieran los dolores tuvo un hijo. ajá, entonces claramente vemos de dónde sacan todas estas cosas. ¿Okay? No hay que matarse para tratar de entender esto, simplemente si estudian los 4 principales profetas entenderán lo que está diciendo. Porque, ¿qué está haciendo Yohanan? Está recordando los 4 profetas. Y él no era letrado, pero Elohim le está recordando lo que ya dijeron los profetas. O sea que este texto de Apocalipsis es 100% exacto. Ok, sigamos leyendo. Y dice
Apocalipsis 12 del 6, 9 y 17. Y la mujer huyó al desierto y Dios la sustentó durante 1260 años. Fueron todo el periodo, días, que se convierten en años, que para eso fueron todos los años donde Israel estuvo escondido, perseguido, hasta que por fin llegó a la tierra prometida. Y dice en Apocalipsis 12, 9 y 17, y el dragón, que es el diablo y Satanás, o sea, toda la maldad del mundo, vinieron contra los descendientes que guardan ¿qué? Los misbot, la Torah, y los que tienen la fe en Yeshua. O sea, contra nosotros. Además de perseguir al pueblo elegido, vienen contra nosotros, los que tenemos la fe, los que descendemos de los pueblos judíos. Ok, el capítulo 13 habla de dos bestias. Y estas dos bestias están en Daniel. ¿Okay? Dice Apocalipsis 13:1. Hay una bestia de ¿cuántas cabezas? 7 y 10 cuernos con coronas, como lo hemos leído, ¿verdad? ¿Y qué dice en Daniel 7:3-8? Y cuatro grandes bestias diferentes, una de otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, hasta que le arrancaron las alas y la levantaron del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies, a manera de hombre, y se le dio una mente de hombre. Ok, sigamos. Entonces dice originalmente, en Apocalipsis 13:6, y hubo blasfemias y le fue dada autoridad por 42 meses. ¿A quién? A las dos bestias. O sea, 1260 días. Nota histórica, y esto es importante. ¿Cómo sabemos quiénes son esta gente? ¿Cómo sabemos que esto sucedió? Vamos a la historia. Constantino puso un edicto de Milán en el año 313 que da libertad de culto. Ya no tenías que ser simplemente ciudadano romano que adoraba los 7 templos. Ahora podías tener libertad de culto, lo que tú quisieras. Pero Teodosio I, en el año 392, impuso el cristianismo. Ya no era libertad de culto. O eras cristiano o te matamos, uno de los dos. Había esas dos escogencias, muerte o cristianismo. Entonces él obligó a todo el mundo a que se pusiera. ¿Cuánto tiempo duró? 1260 años. Cada día para Dios es como un año. Fíjense, vamos a poner de verdad si es verdad. Sumamos 1290 al edicto que él hizo el año siguiente, 393, y nos da 1652. Cuando toda Europa es antes... AD es año Domini, después de Cristo. Toda Europa en 1652 le dio la espalda a la Iglesia Católica y dijo no lo vamos a apoyar más. En ese momento estaba empezando la reforma en todos lados. Y la Iglesia dejó de tener el poder absoluto que tenía. Ok, entonces ya sabemos quién estaba dando blasfemia y que fue dada autoridad solamente por 42 meses. Automáticamente la iglesia fue sacada de encima. En Apocalipsis 13, 6, 8 dice, blasfemó contra Elohim y su nombre, y la adoraban aquellos cuyo nombre no estaba escrito. ¿Se fijaron? Aquellos cuyo nombre no estaba escrito eran las que la amaban esta iglesia. Eso está en Salmos 69, 28, no vale la pena leerlo, después lo leemos. Sigamos. Hay algo interesante. En Apocalipsis 13, 16, 18, marcan a todos en su mano derecha o en su frente el 616, que no tiene nada que ver con el 666, que es falso. El número es 616. ¿Ok? Y aquí está. Tenemos siempre esta idea falsa de que el 616 nos lo van a marcar en nuestras frentes y solo podrás comprar con ese número. ¿Ok? Sigamos. Ahora viene el capítulo 14. Este capítulo habla del Cordero en el monte de Sión, y hay 144,000 con el nombre de Elohim y el nombre de Cordero en su frente. O sea, son personas que siguen la Torah y que entendieron que Yeshua es el Mesías. Esos 144 lo más probable es que sean judíos de nacimiento y ahora siguen al Mesías al pie de la letra. Y comienzan a predicar que se está viniendo el Mesías al final de los tiempos. Ok. Eso está en Ezequiel 9:4 si quieren comprobarlo, y también está en Apocalipsis 7:3. Y es la famosa tab. La marca que ellos reciben es la tab. No es algo grabado, sino es algo que está dentro, que solo los ángeles pueden ver, por los cuales no, cuando ellos cosechan,
todos los que tengan el nombre Tav son puestos aparte. Ok, dice en Apocalipsis 14, 6, 13 que hay 3 ángeles. Fíjense en los 3 ángeles. El primer ángel trae el evangelio eterno. Le muestran que a Yeshua, que es el verdadero Mesías. Adora al que hizo la tierra y los cielos. ¿Se fijaron? Trae el evangelio, pero no dice adora al Mesías, sino adora al que hizo la tierra y los cielos, a Elohim. El segundo ángel grita: cayó Babilonia la grande, ha de beber de sus fornicaciones. Eso está en Isaías 29:9, que dice: todos sus dioses fueron hechos pecados. Todo lo que esta iglesia creía fueron hechos pecados. Ajá. Y también el tercer ángel dice: el que adora a la bestia padecerá la ira ¿de quién? De Elohim, del creador del universo. Por último, Apocalipsis 14, 14, 20, el gran lagar en la tierra será cegada, será cortada, y las cosas buenas permanecerán al lado y lo malo será quemado. ¿Se acuerdan? Serán muertos las personas para que comience el milenio. Aquí vemos cómo ellos están cortando la tierra y preparando las cosas. Todos los que van a cortar son ángeles. Ok, en el capítulo 15 y 16 comienza algo que tampoco ha sucedido y que solo sucede al final de los últimos 6 meses, realmente en los momentos últimos, es la destrucción de la tierra como la conocemos. Los 7 ángeles con 7 plagas y con 7 copas de oro. ¿Se dan cuenta? El número 7 aparece por todos lados, con la ira de Elohim. En la primera copa da úlceras en idolatría. Aquellos que son idólatras tendrán úlceras. La segunda copa, el mar se torna de sangre. La tercera copa, ríos se tornan sangre, y por la sangre de los santos y profetas que fueron muertos por seguir a Yeshua. Cuarto, la cuarta copa, el sol quemó hombres y no se arrepintieron. Interesante, viene el sol, los quema y ellos siguen sin arrepentirse. Hay mucha gente que no quiere al final de los tiempos aceptar la verdad. Esas personas desaparecerán lamentablemente en el juicio final. Por último, quinta copa, viene sobre el trono de quién? La bestia, sobre el que está creando estas cosas. No es el anticristo. La bestia es simplemente la forma política que existe y religiosa de falsedad. Sexto, la sexta copa, el río Éufrates comienza a secarse. Hoy por hoy el río Éufrates está casi seco. Está casi seco. Eso sí está O sea sucediendo. que algo de esto está sucediendo. Vamos al el dragón, la bestia y el falso profeta. El falso profeta es la religión que conocemos, sin ofender, de los musulmanes, un falso profeta. Dragón y bestia. Y llevan a la gente ¿a qué? A la guerra. Los cuales han llevado mucha guerra de la guerra. Y en el 16, 17, 18, la séptima copa, es un gran terremoto y cayeron ciudades, islas de montaña. ¿Eso ha sucedido? ¿El mundo ha desaparecido de esa manera? No. Este es el último. Y al final de eso viene ¿qué? La aparición ¿de quién? De Dios. La destrucción durante ese periodo es la destrucción de Babilonia. ¿Cuál es la razón? En 1 Samuel 15 dice: porque como pecado es la rebeldía y como idolatría y el culto de imágenes la obstinación. Por eso es destruido Babilonia. Por lo tanto, amado mío, huid ¿de qué? De la idolatría. Esa es la razón. Eso está en Deuteronomio 4, 15, 19, 27, 15. En Apocalipsis 18, 1, 3 dice: el ángel desciende del cielo, declara, cayó de la gran Babilonia y se convirtió en un refugio de demonios y espíritus inmundos. Eso está en Jeremías 51, 7. ¿Ven? Es importante leer los 4 principales profetas. Salí de ellas, pueblo mío, Isaías 48, 20, Jeremías 51, 45, Jeremías 51, 63, 64, Ezequiel 26, 21. Búsquelo y se va a dar cuenta. Y por último, Apocalipsis 18, 24, en ellas fueron hallados la sangre de los profetas asesinados, en Jeremías 51, 49. Por eso la gran Babilonia cae. Hay una fiesta del Cordero en el 19. ¿Se acuerdan por qué hay fiesta del Cordero? Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Que igual es la esposa. Los creyentes en él se han preparado y se han concebido que vistan de lino fino, que es la quinta ¿qué? Quinto sello. Quinto sello. Nos vestimos de lino fino. Las acciones de los justos. Ese es el lino fino. Las acciones de los justos. Eso está en Mateo 22, 2, 3. En Apocalipsis 18, 11, 3, vi un caballo blanco y el que lo monte es fiel y verdadero, sus ojos llaman de fuego, tiene un nombre escrito que nadie conoce, ropas empapadas en sangre y su nombre es Verbo de Elohim. Sabemos quién es, Yeshua.
¿Qué más viene? Eso está en Daniel 16, Isaías 63. Todo ya estaba escrito por los 4 profetas anteriores. En Apocalipsis 19:14, los ejércitos celestiales los seguían vestidos de lino fino y blanco y limpio. Y en el 19:20 dice, fueron arrojados al lago de fuego, la bestia, el falso profeta, y los demás fueron muertos. Okay. Claramente viene el milenio. 1000 años, aquellos que fuimos escogidos, que somos de ellos que hemos seguido al pie de la letra la Torá y los dichos del Mesías. Y llega el milenio. En Apocalipsis 22:3 dice, un ángel descendió del cielo con llave del abismo y una cadena y prendió al dragón y lo ató por ¿cuánto? 1000 años, para que no engañara más a las naciones. Pero todos fueron muertos. Realmente todos duermen, nadie muere, todo el mundo duerme. Apocalipsis 24:5, las almas que murieron por Yeshua y su testimonio volvieron a vivir con él por ¿cuánto? 1000 años. Esta es la primera resurrección y dice, bendecidos aquellos que son parte de la primera resurrección. ¿Qué más dice? En Apocalipsis 20, del 7 al 8, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será libre y saldrá a engañar de nuevo a las naciones a fin de reunirlos para una gran batalla. Pero sabemos que ante Elohim no hay batallas, es algo tonto. El milenio comienza en ese momento. Va el milenio, el capítulo 20, que también incluye el juicio final. En Apocalipsis 29 rodearon el campamento de los santos, pero descendió fuego del cielo y los devoró. No hubo batalla. Elohim los quemó vivos. Y en Apocalipsis 20:10, y el diablo fue arrojado al lago de fuego. Recuerden, el lago de fuego es un lugar donde usted entra y no sale jamás. Es como un hueco negro. Lo absorbe y usted para toda la eternidad. Vamos entonces a la siguiente parte. Apocalipsis 20, 11, 15. Vi un gran trono blanco y millones que estaban frente a él, y se abrieron los rollos y fueron juzgados por la cosa escrita en ellos. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Evitemos caer en el lago de fuego. Eso está en Daniel 7, 9, 10. Por favor, lean. Es importante. Evite no estar inscrito en el libro de la vida y caer en el lago de fuego, porque usted va a ser eliminado eternamente. Por último, capítulo 21, viene la nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Qué es importante? Vi un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Y qué pasó con ello? Y descendió del cielo la ciudad santa, una nueva Jerusalén. Y dice, he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblo suyo, y Elohim estará con ellos y enjugará toda lágrima en sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Para toda la eternidad. Es importante porque a partir de eso, 21 y 22, habla sobre esa nueva Jerusalén. Fíjense, la nueva Jerusalén, ven y mostraré la esposa, y me mostró la ciudad de Jerusalén, 12 puertas de las 12 tribus. Usted tiene que pertenecer a alguna de las tribus. Claro, si no, no entra. Si usted está en una religión donde no hay tribu, usted está perdido. Le dice claramente que tiene que estar en tribu. El muro de jaspe y la ciudad de oro, y Elohim es el santuario. El santuario es el mismo. Ninguna cosa inmunda, abominación o mentira habrá, sino solo los inscritos en el rollo de la vida. Por favor, conviértase, sea inscrito en el rollo de la vida. Río de agua viva, dice, fluye del trono de Elohim, y en medio de sus calles el árbol de la vida, que da para todo eternamente, vida eterna para todos. Y al final, bienaventurados los que cumplen sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Y claramente vemos ese árbol maravilloso protegido por los ángeles. Pronto estaremos en brazos del Creador. Por favor, comente, suscríbase a nuestro canal en YouTube y haga el esfuerzo, todo el esfuerzo necesario para evitar el lago de la vida, del fuego. Y por favor, sea uno de los convertidos. Busque a Elohim mientras pueda ser. Allá. Shalom para todos.